En la actualidad me resulta completamente imposible trasladar a mi familia de vuelta al Reino Unido de forma segura. Estas palabras del príncipe Harry dichas en una de sus entrevistas sonaron como un reconocimiento de su propia impotencia, pero mientras tanto tras las puertas cerradas del palacio se preparaba una respuesta que debía cortar definitivamente su último vínculo con el pasado. Mientras Harry hablaba públicamente sobre cuestiones de seguridad, el rey Carlos III ponía su firma en un documento secreto que originalmente no estaba destinado a los ojos del gran público. Este procedimiento se llevó a cabo en un entorno de estricto secreto en presencia de solo unos pocos de los funcionarios de más alto rango y confianza del reino. El decreto firmado conllevaba un castigo que era mucho más doloroso que un exilio ordinario y mucho más duradero que el simple requisito de guardar silencio. El rey anuló oficialmente el derecho del príncipe Harry a utilizar el título de Su Alteza Real y ordenó su exclusión total del sistema de representación oficial de la monarquía. Cuando Carlos finalmente dejó la pluma, permaneció sentado en su sillón durante mucho tiempo mirando al vacío, pero como monarca ya había tomado su decisión y mentalmente había abandonado esa habitación. Antes de sumergirnos profundamente en lo que esta decisión significa realmente para el futuro de la familia real, asegúrense de comprobar su suscripción para no perderse ninguna actualización importante de este drama histórico. Carlos entró en el despacho del Palacio de Buckingham destinado a reuniones de acceso restringido sin mirar a nadie y sin intercambiar ni un solo saludo con los presentes. Le esperaban dos destacados asesores constitucionales y el guardián del bolsillo privado, que es el alto funcionario encargado de gestionar las finanzas personales del soberano y controlar los gastos clave de la Casa Real. En el centro mismo de la mesa yacía una carpeta sellada. Cada persona en esa habitación comprendía en ese momento que los papeles ocultos en su interior no solo dividirían a una familia, sino que reescribirían por completo la vida de un miembro específico de la dinastía real. El rey abrió la carpeta y leyó dos veces de forma muy lenta y reflexiva el párrafo final. Ante él se encontraba el llamado Acta Real, una orden escrita oficial que conlleva la autoridad suprema del soberano. Este acto revocaba oficialmente el derecho de Harry a utilizar el estilo Sar, que significa Su Alteza Real. No es solo un tratamiento formal, sino un estatus jurídico que marca a una persona como representante de alto rango del monarca con derecho a actuar en nombre de la corona. Además, este documento ponía fin a cualquier intento de Harry de actuar en interés del Estado y confirmaba oficialmente que permanecería fuera del marco de la monarquía activa por un periodo indefinido. Es necesario entender que Harry ya había dejado de usar estas letras públicamente tras su salida oficial de sus funciones, pero este decreto cambiaba la esencia misma del asunto. Aquel acuerdo anterior y temporal todavía dejaba espacio para la ambigüedad, para alguna esperanza privada y secreta de reconciliación y quizás para algún camino muy lejano de regreso a la familia. Ahora Carlos sustituía esa incertidumbre por una orden estricta y unívoca. Su hijo menor seguía siendo príncipe por derecho de nacimiento, eso no se le puede quitar, pero nunca más podría estar al lado del soberano como una voz oficial de los Windsor. Cuando Carlos llegó al nombre de Harry en el texto y se detuvo por un instante, sus dedos se tensaron notablemente alrededor de la pluma, y a través de la máscara de frío autocontrol de su rostro brotó por un segundo un profundo dolor humano. Uno de los asesores desvió la mirada con tacto. El monarca esperó unos segundos recobrando el aliento y puso su firma. A partir de ese momento la orden dejó de ser solo un símbolo en un papel. Todos los departamentos del palacio recibieron instrucciones de eliminar inmediatamente este título honorífico de las listas ceremoniales, las plantillas de correspondencia, los planes para futuros eventos estatales y todos los registros de protocolo privados. Fue un borrado completo y definitivo de Harry de los registros internos que regulan los títulos y el trato oficial a los miembros de la familia. Cada copia de este documento bajo un número estricto permaneció bajo acceso restringido y el personal fue advertido oficialmente de que cualquier filtración de información sobre los detalles de este decreto resultaría en un despido inmediato. Uno de los cortesanos, al observar cómo se llevaban la carpeta al archivo, comprendió que el palacio podía esconder el papel bajo llave, pero nunca podría ocultar los cambios tectónicos que ese papel causaría en la vida de la familia real.
Carlos puso la pluma junto al documento, cerró la carpeta él mismo y dijo en voz baja: está hecho. Nadie le felicitó. El único sonido en el silencio que siguió fue el clic de la cerradura cuando sacaron la carpeta de la habitación. Sabían que el título de Su Alteza Real en su forma moderna fue aprobado oficialmente por el rey Jorge V en 1917 y desde entonces se considera el signo más alto de pertenencia a la casa reinante. Si este dato sobre los detalles de los títulos británicos les ha sorprendido, suscríbanse al canal, y si siempre han sabido lo que significan esas 3 letras, denle a me gusta. Aunque el documento definió el futuro de Harry con apenas unas frases implacables, no pudo borrar la compleja y dolorosa historia de las relaciones entre el padre que puso su firma y el hijo que pronto tendría que leer este veredicto. Mucho antes de que esta orden sellada viera la luz, existía un padre que durante años se preocupó sinceramente por su problemático hijo menor y un niño pequeño que pasó toda su vida buscando protección y calidez dentro de una institución fría que solo exigía un control y una obediencia estrictos. Ahora cada recuerdo compartido entre ellos, cada minuto de cercanía se convertía en parte de este castigo oficial. Para Carlos, la revocación del título representaba la defensa del deber cumplida a costa de unas pérdidas personales terribles. Para Harry, esta decisión de su padre se sentirá como la eliminación del último fragmento de su identidad por parte del único hombre cuya aprobación en realidad nunca dejó de buscar. Carlos pasó años intentando trazar una línea clara entre su papel de padre y su papel de soberano. Como padre podía encontrar la fuerza para perdonar palabras hirientes dichas en el calor del momento y ofensas públicas. Pero como rey no tenía derecho a ignorar los ataques sistemáticos contra la monarquía misma, la institución que juró proteger con toda su vida. Cada nueva entrevista, cada acusación y cada queja privada llevada al juicio de la opinión pública hacían que esta ruptura fuera cada vez más inevitable. El afecto personal exigía una paciencia infinita, pero el deber estatal exigía el establecimiento de un límite estricto. Al firmar esta orden, Carlos finalmente admitió ante sí mismo la amarga verdad de que sus 2 roles de padre amoroso y monarca severo ya no podían coexistir en una misma persona. La ira de Harry, que el mundo ha observado en los últimos años, siempre ocultó tras de sí un apego profundo y casi doloroso hacia su familia. Rechazó ruidosamente las restricciones palaciegas, cuestionó las costumbres reales centenarias e intentó construir una nueva vida lejos de las costas de Gran Bretaña. Y sin embargo, gran parte de su personalidad seguía apoyándose en ese mundo que había abandonado. Sus méritos militares, la historia de sus antepasados, su estatus público y, lo más importante, la conexión emocional con el legado de su madre, todo esto estaba indisolublemente ligado a la corona británica. El estilo de Su Alteza Real era para él mucho más que una simple combinación de 3 letras en un papel. Era el símbolo del reconocimiento oficial. La eliminación de este título le decía a Harry que la institución de la monarquía ya no lo reconocía como su representante, despojándolo de un estatus que había sido su escudo desde el momento de su nacimiento. Sabían que tras la revocación de su título, Harry perdió el derecho a usar sus uniformes militares en la mayoría de las ceremonias oficiales, a pesar de sus 10 años de servicio real y su experiencia de combate en Afganistán. Si este dato sobre las consecuencias del exilio real les ha sorprendido, suscríbanse al canal, y si ya sabían lo que Harry tuvo que entregar, denle a me gusta. El príncipe Guillermo recibió la notificación anticipada de la decisión de su padre mientras se encontraba en su estudio privado en Windsor. Leyó el resumen del decreto de pie y luego se dirigió lentamente hacia la ventana sin pronunciar una sola palabra. El futuro rey entendía perfectamente por qué se había tomado esta decisión, pero también era consciente de la magnitud de la destrucción que esto traería. Desde el momento en que este documento entrara en vigor, el camino de regreso para su hermano se estrecharía hasta volverse casi imposible. Guillermo recordaba al niño con el que había compartido el dolor tras la muerte de Diana, el hermano que estuvo a su lado durante años de deber compartido. Sin embargo, ahora frente a sus ojos no solo estaban los recuerdos de la infancia, sino también el dolor personal que Harry había convertido en munición pública contra su propia familia. Sentía como la lealtad lo empujaba en 2 direcciones opuestas, hacia su hermano y hacia la corona, y ninguna de esas direcciones le ofrecía paz mental. Camila también cargaba con sus propias heridas profundas.
Harry la había descrito en sus memorias como una mujer calculadora y peligrosa, pero fue ella quien vio cómo Carlos se consumía por el agotamiento cada vez que un nuevo informe traía noticias sobre los ataques de su hijo. Ella sabía que el silencio del monarca no era frialdad ni indiferencia, sino un duelo profundo que intentaba mantener bajo control con todas sus fuerzas. Carlos se quedó a solas con Camila después de que los asesores abandonaron la sala. Ella le preguntó en voz baja si estaba seguro de este paso. El rey plegó lentamente sus gafas, las colocó con cuidado sobre la mesa y evitó deliberadamente su mirada. La incertidumbre ya no puede gobernar la corona, respondió él. La reina consorte escuchó la finalidad en esas palabras y comprendió que en ese momento él se hablaba tanto a sí mismo como a ella, tratando de convencerse de la rectitud de su elección. Posteriormente, Carlos rechazó categóricamente cualquier intento del personal de comunicación de Palacio de presentar este decreto como un acto de venganza o represalia. Ordenó que se describiera únicamente como el establecimiento de un límite tras repetidas violaciones de la confianza. Sin embargo, Guillermo, al estudiar los documentos, notó un detalle sombrío en los márgenes, una fecha escrita a mano que coincidía con una reciente ceremonia real privada. Se quedó mirando esos números y se dio cuenta de que la decisión no había sido causada solo por años de tensión acumulada. Algo muy específico había sucedido esa noche, algo que obligó al rey a cruzar una línea que se había negado a cruzar durante años. Para entender por qué el monarca se decidió por este paso hay que volver a aquella ceremonia donde el último hilo de confianza se rompió definitivamente. Sabían que según el protocolo real británico la dignidad de Su Alteza Real no puede ser revocada por ley del Parlamento sino únicamente por la voluntad personal del monarca a través de una carta patente oficial. Si este dato sobre el poder absoluto del rey les ha sorprendido, suscríbanse al canal, y si ya sabían quién tiene la última palabra sobre los títulos, denle a me gusta. El punto de no retorno en este prolongado drama familiar no se alcanzó durante una ruidosa entrevista televisiva ni en las páginas de unas memorias escandalosas. Todo ocurrió de forma mucho más silenciosa y dolorosa durante una pequeña ceremonia privada en Windsor. Fue una reunión familiar protegida de las cámaras y de oídos indiscretos donde los parientes se reunieron con la frágil esperanza de que las viejas heridas pudieran quedarse fuera de esa habitación por una noche. Sin embargo, para la medianoche los detalles de una conversación confidencial ya habían llegado a quienes nunca debieron escucharlos. Fue en ese momento cuando Carlos comprendió la amarga verdad, que la traición venía de dentro de su propia familia. El rey se resistió durante años a imponer castigos oficiales porque temía sinceramente cómo se vería desde fuera. Despojar a Harry del título de Su Alteza Real podría ser interpretado por el mundo no como una defensa de los estándares monárquicos, sino como el intento de un padre por borrar a su propio hijo de la historia. Ese temor hizo que Carlos mantuviera un estrecho canal de comunicación abierto a través de intermediarios de confianza. Seguía enviando a Harry breves mensajes sobre la salud de sus seres queridos, los niños y asuntos familiares importantes. Pero la ceremonia en Windsor lo cambió todo. Los familiares se reunieron para honrar la memoria de la reina Isabel y Harry fue incluido brevemente en el círculo familiar a través de una videollamada segura. Carlos permitió esa llamada porque creía que esa velada era para el recuerdo, no para conflictos públicos. También consideró que su hijo menor merecía escuchar de primera mano comentarios importantes sobre el futuro de la monarquía, las crecientes responsabilidades de Guillermo y el periodo de transición que se avecinaba. Harry escuchó sin interrumpir. El rey habló con suma cautela, discutiendo planes para asegurar la estabilidad del trono durante el relevo generacional, lo que en círculos oficiales se conoce como continuidad real. Era una conversación en un lenguaje que no estaba destinado a oídos extraños. Antes de terminar la llamada, Carlos miró directamente a la pantalla y le pidió a Harry que guardara cada palabra dentro de la familia. Harry dio su palabra. Solo 48 horas después la traición salió a la luz. Un productor de medios extranjero que preparaba un programa sobre el relevo de poder en la monarquía británica recibió notas informativas que contenían frases exactas de aquella conversación privada. Una frase inusual destacaba especialmente ya que Carlos la había pronunciado solo una vez y solo durante esa llamada.
Guillermo sintió una oleada de ira incluso antes de que el ayudante terminara de hablar. Leyó las filtraciones, reconoció al instante las palabras de su padre y apartó su silla con tanta fuerza que golpeó la pared. El futuro rey exigió saber quién había recibido las notas y qué otros detalles privados se habían filtrado ya. Carlos reaccionó de manera diferente. No gritó. Solo preguntó 3 veces si era posible otra explicación. Pero cuando la evaluación de seguridad, un informe confidencial que rastreaba el movimiento de información protegida, confirmó que el material había pasado por el círculo de Harry, el monarca cerró el informe y guardó silencio durante varios minutos. La filtración expuso algo mucho más grave que una simple vergüenza familiar. Reveló planes sobre futuras funciones y acuerdos privados que podrían debilitar al rey antes de que esos cambios estuvieran listos para ser anunciados. Carlos comprendió finalmente que su afecto se había convertido en un riesgo que la corona ya no podía asumir. Convocó a Harry a una última reunión privada en Londres, ofreciéndole una última oportunidad de explicarse antes de que la decisión fuera irreversible. Esta convocatoria no era una invitación a la reconciliación. Era la última puerta abierta antes de que padre e hijo se enfrentaran sin asesores, sin excusas y sin ningún lugar donde esconderse de la verdad. Sabían que por la seguridad y confidencialidad de la correspondencia de la familia real no solo responde el servicio de palacio, sino también especialistas de la contrainteligencia del MI5 que investigan cualquier filtración como una amenaza a la seguridad nacional. Si este dato sobre las duras medidas de protección de la monarquía les ha impresionado, suscríbanse al canal, y si sabían del papel de los servicios secretos en la vida de los Windsor, denle a me gusta. Harry entró en Clarence House con la total seguridad de que lo habían llamado para defender su posición una vez más. Sin embargo, el rey Carlos ya sostenía en sus manos pruebas irrefutables. Para este encuentro, el monarca eligió deliberadamente una pequeña sala privada en lugar de los majestuosos salones de estado del palacio. Esta elección fue crucial. Carlos quería empezar la conversación como un padre que habla con su hijo, no como un soberano que juzga a un súbdito. Clarence House, su residencia personal en Londres, siempre fue un lugar de calidez familiar, pero ese día el silencio hizo que la habitación se sintiera más fría que cualquier salón del trono. Ninguna cámara grabó el encuentro, ningún ayudante fue permitido dentro y ninguna transcripción oficial capturó las duras palabras que intercambiaron. Harry intentó sentarse, pero se detuvo al ver que su padre permanecía de pie. El príncipe comprendió al instante que no sería un diálogo de iguales. Carlos puso sobre la mesa el informe de seguridad, el documento confidencial que rastreaba cómo la información llegó a los medios extranjeros, y lanzó una sola pregunta: si había Harry o alguien con su conocimiento pasado detalles de la conversación de Windsor fuera de la familia. Harry negó haber autorizado la filtración, insistiendo en que no podía ser responsable de cada palabra de las personas de su entorno. Entonces la ira estalló, acusó al palacio de filtrar información contra él durante años y dijo que no aceptaría un interrogatorio unilateral de una familia que nunca examinó su propia conducta. Carlos no retrocedió. Le dijo a su hijo que los agravios personales no excusan la traición. Harry respondió que la familia solo habla de lealtad cuando quiere silencio. Las palabras cortaron profundamente porque ambos creían defender la verdad. La ira de Harry se convirtió en dolor y preguntó si su padre alguna vez tuvo la intención de recibirlo de vuelta o si cada charla era una prueba diseñada para que él fallara. Carlos admitió que mantuvo la esperanza, pero que la confianza no sobrevive cuando cada gesto de bondad se convierte en material para el conflicto público. Harry golpeó el respaldo de la silla vacía. Carlos se quitó su anillo de sello, símbolo de identidad y autoridad, y lo puso sobre la mesa. Dijo que no permitiría que su propia sangre desestabilizara la corona. Harry se fue antes de que la reunión terminara. Carlos llamó al secretario constitucional y ordenó preparar el decreto final. Detrás del dolor había una estructura de poder real que hacía que el castigo fuera legalmente perfecto e irreversible. Sabían que el anillo de sello del monarca tradicionalmente se usaba para lacrar los documentos estatales más importantes con cera, y que quitárselo en presencia de otra persona simboliza la renuncia temporal al vínculo personal en favor del cumplimiento del deber supremo.
Si este dato sobre la simbología real les ha impresionado, suscríbanse al canal, y si sabían del significado del anillo de los Windsor, denle a me gusta. El poder real rara vez se anuncia con gritos, su verdadera fuerza reside en el silencioso susurro del papel costoso y en los fríos sellos heráldicos. Tras la dura charla en Clarence House, Carlos no se entregó a las emociones, pasó de inmediato a la acción. Junto al secretario constitucional trabajó en cada punto del decreto, pesando cada palabra. Es vital entenderlo, este documento no privaba a Harry de su nacimiento ni le quitaba el título de duque de Sussex otorgado por la corona el día de su boda. El título de príncipe es una cuestión de biología y sangre, y el ducado es un título nobiliario honorífico que técnicamente es extremadamente difícil de revocar sin la intervención del Parlamento. Sin embargo, el golpe fue dirigido a un lugar mucho más sensible. El decreto privó oficialmente a Harry del derecho a ser llamado Su Alteza Real y a representar al monarca en cualquier forma oficial. Esta distinción tiene un peso jurídico colosal. El estatus de Sar no es solo un prefijo de cortesía, es una especie de autorización estatal para los asuntos del imperio y el símbolo de que eres una parte activa del sistema gobernante. Al privarlo de esto, Carlos reconoció oficialmente ante el mundo entero que Harry sigue siendo miembro de la familia por sangre, pero deja de ser portador del poder estatal y de la autoridad de la monarquía. La distancia entre la ruptura familiar privada y el exilio oficial del sistema se cerró definitivamente. Cuando el secretario llegó al último punto del documento, consideró su deber advertir al rey que esta orden sería percibida por el mundo como algo definitivo e irrevocable. Carlos respondió brevemente: la incertidumbre ya había causado demasiado daño a la corona. No había furia en su voz, solo una determinación gélida que hacía la decisión aún más severa y aterradora. El príncipe Guillermo recibió un documento aparte con las nuevas reglas de todas las futuras ceremonias estatales, ya sin contar con Harry para ningún papel. El futuro rey sostuvo la pluma sobre el papel durante mucho tiempo antes de poner sus iniciales. Comprendía que esa pequeña marca de tinta confirmaba una verdad mucho más grande y terrible: su propio hermano quedaba borrado para siempre del futuro orden oficial de Gran Bretaña. La princesa Ana apoyó la idea de los límites estrictos, pero se opuso categóricamente a la humillación pública de su sobrino. Insistió en que la disciplina sin dignidad hiere a la corona tanto como los propios actos escandalosos de Harry. Siguiendo su consejo, el palacio eligió una táctica de determinación silenciosa pero implacable: nada de anuncios ruidosos ni alegría triunfal en la prensa. Simplemente de un momento a otro las listas de protocolo, los sitios web oficiales y los planes de eventos dejaron de reconocer el antiguo estatus de Harry. Más tarde el monarca abrió un cajón de su escritorio y sacó una vieja fotografía donde aparecía con sus dos hijos aún pequeños. La miró durante mucho tiempo, luego puso el decreto firmado justo encima de la imagen de Harry y cerró el cajón con firmeza. Al mismo tiempo, un administrador de palacio, al ver cómo el estatus de Su Alteza Real desaparecía de la base de datos privada, envió un mensaje corto a un colega: ha comenzado. Sabían que el título de príncipe en Gran Bretaña se otorga de por vida por derecho de nacimiento, mientras que el estilo de Su Alteza Real es solo un privilegio que el monarca puede revocar con un solo decreto. Si este dato sobre los entresijos del poder real les ha sorprendido, suscríbanse al canal, y si siempre supieron la diferencia entre el título y el estilo de tratamiento, denle a me gusta. Harry no se enteró de toda la fuerza demoledora del decreto directamente por su padre. El verdadero golpe le llegó donde menos lo esperaba, a través de un procedimiento burocrático ordinario que de repente se negó a reconocer su existencia en su capacidad anterior. Una solicitud formal enviada por Harry a través del antiguo canal de comunicación con el palacio le fue devuelta con una anotación que hizo que su sangre se helara. En el papel ya no figuraba su título habitual de Su Alteza Real y su acceso al sistema estaba marcado como inactivo. Durante varios segundos interminables se limitó a mirar aquel documento alterado, incapaz de creer lo que veían sus ojos. Entonces llegó la ira ardiente y cegadora. Pero no estaba furioso por el hecho de perder el título, sino porque la corona había dado un golpe preventivo privándolo de cualquier rastro de dignidad y de la oportunidad de recibir siquiera una advertencia final antes del acto oficial.
En la pantalla de su portátil en su casa de Montecito leyó una y otra vez aquella respuesta. Su nombre aparecía ahora solitario sin esas letras mayúsculas que lo habían acompañado toda su vida. La notificación decía secamente que su antigua ruta de comunicación privilegiada con el palacio estaba cerrada para siempre. Esto significaba que a partir de ahora su correspondencia oficial pasaría por los mismos canales ordinarios que utilizan millones de personas comunes sin prioridad ni estatus especial. Los registros ceremoniales ya habían sido actualizados en todo el mundo y este cambio ya no era solo un símbolo, era una excomunión total del sistema. Meghan, al notar cómo la expresión de su rostro pasaba del desconcierto total a una rabia gélida, le preguntó con cautela qué había hecho Carlos. Harry, sin decir palabra, giró el portátil hacia ella. El silencio en la habitación dijo más que cualquier palabra. Ella miró el nombre alterado de su marido y comprendió el palacio había actuado con dureza incluso antes de que la notificación oficial cruzara el océano. En un arrebato de furia, Harry agarró el teléfono para marcar el número de un periodista conocido y escupir todo lo que pensaba sobre aquella humillación. Gritaba que ese título no significaba nada para el que había dejado de usarlo hacía tiempo y que no necesitaba la aprobación de su familia para definir su vida. Pero su voz temblorosa lo delataba. Esas 3 letras eran para él el último hilo que lo unía a un mundo donde siempre estuvo protegido. Meghan le interceptó la mano y cubrió el teléfono con la palma. Le advirtió que una sola llamada colérica permitiría al palacio presentarlo como alguien inestable, amargado y temerario ante los ojos del mundo entero. Sabía que tal reacción convertiría instantáneamente su humillación personal en otra arma poderosa contra él mismo. En ese momento llamaron a la puerta. Había llegado un mensajero oficial. Dentro del paquete Harry encontró una carta que empezaba con las palabras «Querido Harry», seguida del propio decreto firmado donde se utilizaban únicamente sus títulos restantes. El contraste era simplemente demoledor. Una página hablaba con la voz de un padre y la siguiente con la voz gélida de un soberano, cortando definitivamente el vínculo estatal. Al final de todo, bajo el texto mecanografiado, Harry notó una nota escrita a mano por Carlos. El rey escribió que amaba a su hijo, pero que no podía permitir que ese amor reemplazara su sagrado deber hacia el país. Harry leyó esa frase 2 veces, arrancó la carta de presentación del decreto y en total impotencia dejó ambos papeles sobre la mesa. Mientras tanto, en Londres, Guillermo recibió la confirmación de que la notificación había sido entregada. El futuro rey preguntó a su ayudante si Harry había confirmado la recepción y luego, al quedarse solo, se sumió en un silencio pesado donde el alivio se mezclaba con la culpa y la certeza de que su hermano nunca lo perdonaría. Sabían que tras la oficialización de la pérdida del estatus de Su Alteza Real, el príncipe ya no tiene derecho a la protección diplomática automática ni a la escolta estatal durante sus viajes privados por el mundo. Si este dato sobre las consecuencias reales de la pérdida del título les ha impresionado, suscríbanse al canal, y si sabían que no es solo una formalidad, denle a me gusta. Harry contempló esa última frase escrita por la mano de su padre durante mucho tiempo, como si buscara un significado oculto o una brizna de esperanza. Pero en lugar de llamar a sus abogados o lanzar un comunicado furioso, hizo lo que nadie esperaba: llamó directamente a Guillermo. Cuando Guillermo respondió, ninguno de los dos habló en el lenguaje de los príncipes, los herederos o los funcionarios. Por primera vez en años se enfrentaron simplemente como 2 hijos parados en lados opuestos de una familia completamente rota. En ese momento no había secretarios en la línea, ni comunicados preparados por el palacio, ni esposas susurrando consejos en segundo plano. Harry y Guillermo estaban finalmente solos con la historia que habían pasado años usando como arma el uno contra el otro. La conversación no empezó con gritos, sino con un silencio pesado y opresivo, ese tipo de silencio que solo comparten hermanos que recuerdan la misma infancia, lloran a la misma madre y ya no están de acuerdo en quién traicionó a quién primero. Guillermo respondió, pero no dijo nada durante mucho tiempo. Harry podía escuchar la respiración entrecortada y pesada de su hermano al otro lado. Guillermo intentaba mantener el control, pero su voz temblaba. Todos los amortiguadores institucionales, esas personas que normalmente gestionan los contactos reales y evitan explosiones emocionales, habían desaparecido.
Solo quedaban 2 hermanos y una pregunta que ninguno podía evitar. ¿Tú lo aprobaste?, preguntó Harry. Guillermo hizo una larga pausa antes de contestar. Yo no firmé el decreto, pero tampoco lo detuve. Harry sintió esa respuesta como un segundo castigo aún más doloroso. Acusó con rabia a Guillermo de haberse convertido en la misma máquina institucional desalmada a la que ambos temían antes. En un hombre dispuesto a elegir la corona antes que la sangre cada vez que ambas entran en conflicto. Harry gritó que la filtración de Windsor fue solo una excusa conveniente que permitió al futuro rey asegurar su posición eliminando definitivamente al hermano que se atrevió a desafiarlo. En ese momento la contención gélida de Guillermo se quebró por completo. Respondió bruscamente que había defendido a Harry en privado durante años mientras él atacaba a la familia en público, y que cada esfuerzo por protegerlo terminó siendo tratado por Harry como una manipulación. El príncipe le recordó a su hermano las conversaciones que omitió deliberadamente de los informes oficiales, las acusaciones que se negó a responder a la prensa y los momentos familiares que intentó preservar en secreto. Pero cada uno de sus silencios solo generó más sospechas en Harry. La ira de Harry se suavizó en algo mucho más pesado. Le recordó a Guillermo la promesa que se hicieron tras la muerte de Diana, que ninguno de los dos se enfrentaría jamás a la institución en solitario. Guillermo respondió que lo recordaba, pero que proteger a un hermano no puede significar permitirle herir a todos los que lo rodean sin consecuencias. La lealtad, según Guillermo, no es lo mismo que la rendición. Entonces el futuro rey reveló la amarga verdad. Carlos retrasó el decreto incluso después de la filtración de Windsor, esperando que Harry aceptara su responsabilidad en su última reunión. El rey no entró en esa habitación decidido a quitarle el título. Fue la negativa de Harry a reconocer la falta de confianza lo que terminó con su indecisión. Harry dejó de discutir por primera vez. Preguntó en voz baja si su padre había llorado tras el enfrentamiento. Guillermo guardó silencio unos segundos y luego dijo que Carlos se mantuvo entero hasta que se quedó completamente solo. Esa respuesta cambió el tono. Guillermo añadió que ningún título puede preservar una relación ya rota por la desconfianza. Harry admitió que perder el estatus de Su Alteza Real le dolía porque demostraba cuánto dependía todavía del reconocimiento de la familia. Finalmente Harry dijo que no desafiaría el decreto públicamente ni rogaría por recuperar las letras. Guillermo respondió en voz baja: nunca quise que tuvieras que rogar. Sabían que los teléfonos móviles personales de los miembros de la familia real pasan por una certificación especial en una agencia de ciberseguridad, y que sus llamadas directas entre ellos son tan raras que cada una se considera un evento de emergencia para el ¿Servicio de Comunicaciones del Palacio? Si este dato sobre la vida cerrada de los príncipes les ha impresionado, suscríbanse al canal, y si sabían lo difícil que les resulta simplemente hablar por teléfono, denle a me gusta. Su pesada conversación no cambió ni una sola palabra del decreto ya firmado. La maquinaria legal se había puesto en marcha y al amanecer el secreto del Palacio de Buckingham rompió los muros de piedra, convirtiéndose en el tema principal de toda la nación. Gran Bretaña despertó en una realidad que nadie esperaba: un príncipe que seguía siendo un Windsor por derecho de nacimiento, pero que por voluntad de su propio padre había sido despojado oficial y definitivamente de todo poder estatal. Los partidarios del rey lo llamaron una disciplina necesaria para salvar la monarquía. Los críticos, sin embargo, vieron en este acto solo una crueldad fría. Pero una imagen transmitía el sentimiento del país mejor que cualquier disputa: las enormes puertas del palacio rodeadas de multitudes que miraban hacia los balcones como si la historia misma hubiera cambiado su curso en una sola noche. Los registros oficiales fueron los primeros en cambiar. El estatus de Su Alteza Real desapareció de todos los archivos ceremoniales y bases de datos privadas en cuestión de horas. Las principales emisoras nacionales recibieron la confirmación oficial. La orden de los cambios fue dada personalmente por el rey Carlos. Esto tenía una importancia colosal, ya que transformaba años de discordia familiar en un acto constitucional oficial. La ruptura dejó de ser simplemente un trauma emocional, ahora cargaba con todo el peso demoledor de la corona británica.
Uno de los periódicos más importantes capturó esta conmoción en su primera plana el perfil de Carlos junto a la imagen gráfica de un sello de cera negro bajo el titular La última línea del rey. Esta imagen estaba en todas partes en las pantallas de los teléfonos, en los kioscos y en todos los informativos antes del desayuno. Un comentarista principal lo llamó el momento en que la ruptura familiar se convirtió en un acto de Estado. Carlos observaba la cobertura de los eventos en la prensa desde su habitación privada con el televisor al volumen mínimo. Cuando los expertos empezaron a discutir su papel como padre, su mano tembló visiblemente, un detalle que solo Camila notó. Ella permaneció a su lado en silencio, comprendiendo el terrible precio de este triunfo. El monarca había protegido con éxito el futuro del trono, pero el hombre dentro de él había perdido para siempre algo profundamente personal. Harry, al otro lado del océano, leyó los titulares y simplemente puso el teléfono boca abajo. En lugar de la explosión de ira esperada, emitió una declaración escrita breve y sumamente moderada en la que simplemente aceptaba la decisión del soberano y afirmaba que tenía la intención de construir su vida de forma independiente. Esta elección tomó al palacio por sorpresa, esperaban otra guerra mediática y recibieron una calma gélida. Más tarde ese mismo día, Guillermo se enfrentó a la prensa. Cuando le preguntaron directamente si había hablado con su hermano, el príncipe se detuvo solo un segundo, una eternidad según el protocolo real, y dijo en voz baja: sigue siendo mi hermano, tras lo cual desapareció en el interior del edificio. Cuando los titulares empezaron a desvanecerse, quedó la verdad final. Carlos protegió la institución que heredó, pero quizás sacrificó la última esperanza de restaurar a su familia. El decreto no borró el nacimiento de Harry ni sus recuerdos, pero terminó con la ilusión de que la identidad real puede sobrevivir sin la confianza real. Todo terminó exactamente donde empezó, con la firma de un rey y el nombre de un hijo. La monarquía resistió, pero ninguno de sus protagonistas salió ileso de esta batalla. La sangre seguía uniéndolos como familia, pero la corona ya no los unía como aliados. Sabían que los decretos oficiales del monarca en Gran Bretaña todavía se escriben a menudo en vitela, que es un pergamino especial de piel de ternera que puede conservarse durante más de 500 años, lo que hace que esta pérdida de títulos sea literalmente un documento eterno de la historia. Si este dato sobre la durabilidad de las decisiones reales les ha sorprendido, suscríbanse al canal, y si sabían de las tradiciones de la escritura en vitela, denle a me gusta.